Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vaivén allí. ¿Cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de si estamos viviendo una nueva ola para el cold brew. El cold brew, como ya lo hemos comentado en podcasts pasados, no es una moda, llegó para quedarse y cada año va subiendo su consumo. Y en esa medida, pues la industria ha ido investigando, ha ido innovando y ya se tienen unos desarrollos muy interesantes que van a ir cambiando la forma de cómo vemos el cold brew y cómo lo consumimos. Y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por saber qué es el cold brew para quienes apenas están iniciando en el negocio del café y cómo lo preparábamos históricamente, por llamarlo de alguna manera. Pero antes de que nos cuentes, los quiero invitar a que se suscriban al canal de YouTube si nos están viendo o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. El cold brew es una forma de extracción del café en frío, que en frío pues viene con agua a temperaturas por debajo de los 10 grados o a temperatura ambiente, más o menos a 20 grados, 24 grados. Los primeros métodos de cold brew se empezaron a diseñar en Japón con el método Kyoto, luego se fue modificando este método donde se hacían extracciones de más de 18 o 24 horas, luego ya se empezaron a hacer bioreactores de acero inoxidable donde se hacía una maceración con el café, que eso suena muy tecnológico, pero la maceración no es más que poner el café con agua y dejarlo ahí unas 8 o 10 horas extrayéndose y luego se filtraba este cold brew, pero actualmente se está viendo cómo se hace más eficiente y se está viendo cómo se hace de una manera más sostenible con el medio ambiente y también que mejore las condiciones de rentabilidad y logística. Y hay otro tema ahí muy importante, la bioseguridad alimentaria, porque creo que es de los retos más grandes que ha tenido la industria del cold brew a nivel mundial y qué se viene haciendo en este tema. Aún lo tiene, que es el cold brew, al tener unas extracciones tan largas y al estar envasado para estar listo para el consumo, pues está muy expuesto a que empiecen a crecer microorganismos al interior de la bebida. Se pueden desarrollar bacterias, hongos, que cuando lo consumimos pues nos pueden hacer daño. Esto la industria ha estado con el ojo muy puesto en eso para que los cold brew que salgan al mercado pues no tengan ese riesgo microbiológico. Y por eso la industria ha tenido que investigar cuáles son las formas de evitar este tipo de microorganismos. Por eso ha desarrollado unas técnicas de extracción que no sean tan largas, que ya no sean de 24 o 18 horas, sino que ya hay sistemas que pueden hacer un cold brew perfectamente en unas 3 4 horas con una extracción de sólidos solubles muy parecida a la que se obtienen en 8 o 10 horas, que dan un sabor muy agradable pero en menos tiempo. Y también con esa disminución de tiempo se genera una ventana mucho menor al desarrollo de microorganismos, volviendo más segura la bebida. Y con este contexto que nos has dado acerca del cold brew, cómo se ha comportado la industria, cómo se han realizado nuevos desarrollos, pues quisiera también que revisáramos en empaques, en presentaciones, cómo es que estamos esperando que esta nueva ola de cold brew los saque. Ya tenemos claro que los tiempos de extracción son mucho más cortos. Ahora la industria tiene un nuevo enfoque en producir concentrados, que ya las personas que compren un cold brew lo puedan mezclar perfectamente con leche, o si lo quieren natural pues con el concentrado ponerlo en el agua y hacer la preparación, o en hielo, y así se vuelve mucho más rentable el tema logístico y el tema de distribución de ese cold brew, porque ya las cantidades son menores y ya es el consumidor
el que elige cómo lo utiliza. Y esta forma de servicio o esta forma de presentación del cold brew está abriendo más caminos para la utilización del cold brew, porque ya con el concentrado se puede utilizar en coctelería, se puede utilizar en bebidas a base de cold brew, se puede utilizar como ingrediente para la repostería, y está cambiando un poco la utilización de los expresos en otras preparaciones, ya con el cold brew concentrado para bebidas frías. Porque antes, ¿qué se hacía? Pues cuando preparábamos expresos, dejábamos unos expresos para enfriarlos en la nevera y ya utilizarlos en las bebidas frías. Ya el cold brew en su presentación concentrada ya empieza a tomar ese lugar y empieza a ser mucho más eficiente el servicio. Y eso es lo que estamos viendo en lo que va pasando con el cold brew en los últimos años. Y eso es muy consecuente con la generación Z, que sabemos que ha caído drásticamente el consumo de alcohol, entonces el cold brew se convierte en una bebida muy versátil, tú lo mencionabas, para el tema de coctelería y también para el tema de ofrecer nuevos productos a la generación Z, que no está dispuesta a consumir tanto alcohol como sus generaciones anteriores. Y también lo vemos en temas de poderlo hacer en casa y de diferentes maneras. Entonces creo que se convierte en esa bebida comodín que todos quisiéramos tener, sea en una tienda de café de especialidad o sea también para consumo en casa o oficina. Y con la conciencia ambiental, porque al tener la presentación concentrada, pues ya la huella de carbono de ese producto es mucho menor, el gasto de empaque es mucho menor, y eso es lo que está buscando el mercado actualmente, que los productos que se consuman tengan la menor huella ambiental posible para ser más conscientes con el cambio climático y con la sostenibilidad ambiental. Ahora los queremos escuchar a ustedes. Por favor, comenten ustedes qué opinan de esta nueva ola de cold brew, si lo utilizan en casa, en oficinas, si ustedes son dueños de negocio, empresarios cafeteros que también lo utilizan en sus respectivas tiendas de café de especialidad o reposterías u hoteles. Nos encantaría saber cómo lo hacen o qué empiezan a imaginarse que se puede hacer con el cold brew en sus negocios. Esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y para acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de la Vibe. Este espacio es de ustedes, pueden preguntar, pueden comentar, pueden hacer las recomendaciones que tengan sobre el podcast que estamos haciendo, y estamos a su disposición para estar en contacto permanente. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Chao. O se suscriban a Apple Podcast, Amazon Music o Spotify si nos están bien, listo. Y como con todo este contexto que nos has ido contando acerca del cold brew, ¿qué nuevos desarrollos en la industria estamos